Quisiera comenzar en primer lugar dándole las gracias a Emilio por su presentación y también al Teresianum por la invitación a este congreso. Me gustaría comenzar con un pequeño recuerdo, pequeño pero sentido, de las víctimas en Ucrania. Y lo haré con unos versos de Cesare Pavese, donde escribía lo siguiente: Per questo ogni guerra è una guerra civile. Ogni caduto somiglia a chi resta. E gliene chiede ragione. Bien, pues que estas palabras sirvan un poco de homenaje a las víctimas de la guerra, a las víctimas de toda guerra. Me gustaría comenzar diciendo que el tema de la atención amorosa está muy conectado con una palabra clave, que es prestar atención. La atención amorosa nos habla de mindfulness, pero a la vez es mucho más que el mindfulness. La atención amorosa para San Juan de la Cruz no es solo una cuestión de atención plena, sino que implica siempre la presencia de una persona viva. En cierto sentido se puede decir que es atención a una presencia, con mayúsculas, una presencia infinita de amor y de vida. Además, la atención en San Juan de la Cruz está acompañada siempre por una constelación de palabras que de alguna forma dibujan un conjunto armonioso. Palabras como interioridad, mirada, amor, respeto, humildad, hermosura, dignidad. Atención es, en todo caso, la gran palabra. Atención es la palabra mágica. Pero quizás no sabemos en la vida prestar atención. Y siempre estamos como aprendiendo. Para prestar atención hay que guardar silencio. Para prestar atención hay que saber callar. El silencio en la mística sanjuanista tiene como término polar siempre la escucha. Y porque escucha y silencio son los presupuestos de la mística sanjuanista. Del encuentro de la atención y el amor brota lo que podríamos llamar la verdadera experiencia contemplativa. Dicha experiencia, en mi opinión, San Juan de la Cruz fue capaz de condensarla en esas dos palabras tan seductoras: atención amorosa. Tendré en cuenta a lo largo de mi exposición de trasfondo el pensamiento de autores como Simone Weil o Simone Weil, A la espera de Dios, y un pensador del ámbito español, catalán, Josep María Esquirol. Y fundamentalmente vamos a hablar o vamos a ver este acercamiento a la atención amorosa desde tres perspectivas. En primer lugar, la fenomenología de la atención amorosa, una descripción de las notas y rasgos de esa experiencia. En segundo lugar, la pedagogía, cómo vivir la atención amorosa según San Juan de la Cruz. Y en tercer lugar, la dimensión ética, los frutos de la atención amorosa. Comienzo por el punto primero, fenomenología de la atención amorosa. La expresión de San Juan de la Cruz, atención amorosa, advertencia amorosa, noticia amorosa, en realidad tiene su fuente en los místicos renano-flamencos y en concreto en Rusbrock. Rusbrock hablaba ya en sus obras de la advertencia sencilla y amorosa. San Juan de la Cruz se apropia de esta fórmula y de alguna forma la enriquece, la reformula y nos ofrece una visión nueva de esta experiencia. San Juan de la Cruz va a hablar de noticia amorosa, advertencia amorosa, atención amorosa. Son muchos los adjetivos con los que califica esta experiencia. Todos ellos de alguna forma tienen un valor, a mí me gusta pensar, evocador, más que semántico. Pretenden evocar, suscitar, hacer pensar en una experiencia.
Vamos a hacer, por lo tanto, en primer lugar, un recorrido sobre algunas de las notas que a nivel fenomenológico caracterizan la experiencia de la atención amorosa. En un primer punto vamos a concretarnos o acercarnos a lo que tienen ahí recogido, que son algunas notas de esta experiencia. En primer lugar, veremos lo de la noticia general, oscura y amorosa. En segundo lugar, la experiencia de lo inefable que caracteriza esta vivencia. Y en tercer lugar, una actividad pasiva. Esos van a ser los 3 puntos que vamos a desarrollar en un primer momento. Es evidente que las notas de general, oscura y amorosa son las que de alguna forma condensan y sintetizan esta experiencia. San Juan de la Cruz, en una de sus obras, En la llama de amor viva, escribe: para que el alma esté en su centro, que es Dios, basta que tenga amor. En este sentido, calificar dicha experiencia de amorosa es un aspecto clave y fundamental, en el sentido de que el amor es la palabra que se convierte en el hilo conductor que recorre toda su experiencia mística. Si para que el alma esté en su centro basta que tenga amor, esto significa que una vida humana llega a su madurez y llega a su equilibrio sencillamente cuando vive en clave de amor. Para San Juan de la Cruz, la verdad de la vida siempre tiene que ver con el amor. Incluso podríamos decir que cuando hablamos de atención amorosa, el adjetivo propiamente es lo sustantivo, es la clave y es lo importante. En segundo lugar, dicha experiencia o vivencia es caracterizada por San Juan de la Cruz como general. En realidad, este término, este adjetivo, en la prosa de San Juan de la Cruz, equivale a lo que nosotros podríamos llamar una experiencia holística, una experiencia totalizante, una experiencia de carácter supracategorial o supraconceptual. Se trata de un momento de la vivencia en el que se nos invita a abandonar toda forma de razonamiento, a abandonar el pensamiento, a abandonar el esfuerzo discursivo y sencillamente estar ahí en la presencia del misterio. Podríamos hablar incluso, en términos un poco más coloquiales, de dar vacaciones al intelecto. Cuando la atención amorosa irrumpe en la vida de la persona, entonces ésta no quiere pensar, no puede pensar, no necesita pensar. La atención amorosa lo llena todo. Y finalmente esta experiencia también es calificada por San Juan de la Cruz como oscura. En realidad, el adjetivo oscura está en contraposición a la luz del entendimiento. Hay un momento, hay una etapa del viaje místico que fundamentalmente está conectado con la meditación, con el ámbito de la palabra, y en ese momento quien nos guía es la luz del entendimiento. San Juan de la Cruz dirá que en este momento dicha luz ha quedado oscurecida. Es el momento en que la persona deja de prescindir y de apoyarse en las viejas seguridades racionales, en las viejas seguridades intelectuales. Pero entonces va a surgir una luz más poderosa, que es la luz que realmente va a iluminarnos en este viaje y en este camino. Esa luz es la luz de la fe. La vieja luz del entendimiento ha quedado oscurecida, integrada, nunca negada, pero sí trascendida. San Juan de la Cruz lo dirá muy bien en algunos de sus versos muy conocidos: toda ciencia trascendiendo. Una nueva nota que desde el punto de vista fenomenológico caracteriza esta experiencia de la atención amorosa es que se trata de una experiencia inefable. Es difícil encontrar palabras para comunicar esta experiencia. Trasciende el ámbito de las palabras. Si acudimos a los textos de San Juan de la Cruz,
nos vamos a encontrar con expresiones del siguiente tenor. Dice él en el cántico: se trata de una inteligencia espiritual sin ruido de voces. Y así se goza en ella la música y la quietud del silencio. En la misma obra, un poco más adelante, escribe lo siguiente: se trata de una sabiduría de Dios secreta y escondida, en la cual, sin ruido de palabras, como en silencio y en quietud, enseña Dios secretísimamente al alma. Es el carácter inefable también que acompaña siempre esta experiencia. Y finalmente, una nota última desde la perspectiva inicial de la fenomenología es que nos encontramos con algo así como una actividad pasiva. La atención amorosa, que en mi opinión se puede identificar en San Juan de la Cruz con la experiencia contemplativa, es una actividad pasiva. Leo una cita de San Juan de la Cruz para intentar iluminar este aspecto y esta nota. La cual noticia amorosa, escribe él, para recibirla, el alma no ha de estar asida a nada. No a ejercicio de meditación, no a sabor espiritual alguno. Fíjense que en las palabras de San Juan de la Cruz nos encontramos con algo fundamental. La clave está en no estar asido. En esa experiencia se puede meditar, se pueden tener gustos y sabores espirituales, pero no estoy apegado a ello. El no estar apegado es de alguna forma la gran palabra. Se trata, por lo tanto, de una experiencia que fundamentalmente consiste en recibir. Es muy conocida la cita de la llama de amor viva, donde San Juan de la Cruz escribe: la contemplación pura consiste en recibir. Y quizá para entender de verdad la palabra recibir, conviene acudir a los diccionarios de la época, del siglo XVI, donde se nos habla de recibir a un huésped o a un amigo en la propia casa. Sebastián de Covarrubias, este diccionario de referencia de la lengua española en el siglo XVI, habla de recibir con los brazos abiertos. En este sentido, se puede afirmar que la experiencia contemplativa de la que habla San Juan de la Cruz no es una mera pasividad. Podríamos hablar de una actividad pasiva, de una pasividad receptiva. Lo importante es que en esa experiencia nos sentimos liberados de las viejas seguridades sobre las que los seres humanos muchas veces queremos construir nuestra vida. Los productos de la mente humana, la inteligencia, todas esas viejas seguridades ahora quedan como de lado y se encuentra la persona en una experiencia de actividad pasiva. Una vez más cito las palabras de San Juan de la Cruz que recogen muy bien esta vivencia. En el segundo libro de la Subida del Monte Carmelo escribe San Juan de la Cruz: se trata de tener advertencia al alma con amar a Dios, sin querer sentir ni ver nada. En lo cual, y fíjense ahora en el adverbio que utiliza, pasivamente se le comunica a Dios, así como al que tiene los ojos abiertos, que pasivamente, sin hacer el más que tenerlos abiertos, se le comunica la luz. En otro momento de la llama de amor viva escribirá también: como quien abre los ojos con advertencia de amor, pasivamente. Esta experiencia de actividad pasiva o de pasividad activa es una de las notas claves también de la vivencia de la atención amorosa. Simone Weil, a la que hacíamos antes referencia, nos contaba una experiencia similar con una imagen afortunada, no muy lejos de lo que San Juan de la Cruz llamó una amorosa influencia de Dios en el alma, a la hora de describir lo que sería la esencia de la noche oscura. Leo la cita de Simone Weil. Una planta, en circunstancias iguales, no crece de la misma forma si está a la luz o a la oscuridad. La planta no ejerce ningún control, ninguna elección respecto a su crecimiento. Somos como plantas, cuya única elección
consiste en colocarse o no a la luz. Cristo nos ha propuesto como modelo la docilidad de la materia, poniéndonos como ejemplo los lirios del campo que no labran ni hilan. Bien, con esto terminaríamos la primera parte, la parte de la fenomenología de la atención amorosa, y vamos a pasar a la segunda, que va a ser un poco la más larga, la central y la más importante, la pedagogía. Voy a estructurar esta parte en torno a 5 puntos fundamentales. En 2 de ellos hablaré de lo que podríamos llamar el cronotopo de la atención amorosa, es decir, el tiempo y el espacio. Ya veremos cómo para San Juan de la Cruz una nota fundamental de esta experiencia para apropiarnos de ella, para acogerla en nuestra vida, para recibirla, por utilizar sus propias palabras, es la fidelidad en el tiempo, la perseverancia. Y otro aspecto fundamental es saber disfrutar de ese momento. Toda experiencia contemplativa, toda vivencia de la atención amorosa siempre es una experiencia gozosa y fruitiva. Y en segundo lugar, junto al cronotopo, veremos 3 tipos de relaciones que de alguna forma nos pueden ayudar a vivir en la clave pedagógica, a comprender la clave pedagógica de la atención amorosa. Esas 3 relaciones tienen una dimensión cristológica, saber escuchar, una dimensión teológica, saber mirar, apropiarnos de la mirada divina, y finalmente una dimensión antropológica, que está conectada con el tema de la humildad en San Juan de la Cruz y sobre todo con la experiencia de saber estar atentos a los demás. Esos son los puntos que ahora vamos a ir desarrollando. Como es lógico, esta pedagogía que nos encontramos en San Juan de la Cruz se puede completar y complementar con otros muchos aspectos. Por ejemplo, algún aspecto que no puede estar presente en San Juan de la Cruz porque no era la preocupación de la espiritualidad del siglo XVI y de aquellas mentalidades, pero que para nosotros hoy es absolutamente importante, es la relevancia que hay que dar al cuerpo. Y junto al cuerpo, al tema de la respiración, en cualquier pedagogía de la atención amorosa. Comenzamos, por lo tanto, con este segundo punto. La atención amorosa, en cierto sentido, se puede decir que es un don, porque en último término es un don de Dios, pero a la vez es un aprendizaje. De hecho, ha habido una época de la espiritualidad, especialmente en el ámbito carmelitano, que se acuñó una expresión muy significativa, la contemplación adquirida. Y es que hay cierta forma de contemplación a la que podemos predisponernos, podríamos decir. Ciertas actitudes que podemos cuidar y cultivar para poder adentrarnos en los territorios de la contemplación. Sin embargo, no conviene nunca olvidar que esta experiencia es don y tarea, y en último término, sobre todo y ante todo, es don. Pero necesitamos como ejercitarnos en ella, ponerla en práctica. Bien, pues los puntos que ahora vamos a ver van encaminados a intentar perfilar, intentar visionar, podríamos decir, algunas notas de esa experiencia contemplativa a nivel pedagógico. Según San Juan de la Cruz, para esta vivencia de la atención amorosa, para aprender a vivirla, la primera nota pedagógica clave es la fidelidad, la perseverancia. Esto está conectado evidentemente con el tiempo, saber dedicar tiempos. Adentrarse en los territorios de la contemplación mística siempre lleva a etapas de inquietud, de dudas, momentos en los que no se puede discurrir, momentos en los que tenemos la sensación, dirá San Juan de la Cruz una y otra vez, de que estamos perdiendo el tiempo, literalmente, de que no hacemos nada. Pues bien, San Juan de la Cruz insiste en una pedagogía clave en este momento, que es la fidelidad, la perseverancia. Son esos momentos en los que él dice se da el paso de la meditación a la contemplación. Del ámbito de la palabra, en términos coloquiales, podríamos decir
al ámbito de la mirada. Voy a poner aquí ahora algunos textos que me parecen fundamentales para comprender esto. Primer texto que tienen ahí recogido es del primer libro de La Noche Oscura. Y es una síntesis condensada de esa invitación sanjuanista a la fidelidad. Leo sus palabras. Los que de esta manera se vieren, es decir, en esa sensación de que se está perdiendo el tiempo, de que no se hace nada, conviéneles que se consuelen, perseverando en paciencia, no teniendo pena. Confíen en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan. Fíjense que junto a esa invitación sanjuanista nos encontramos con una expresión que se va a reiterar mucho en sus obras y que tienen recogida en las citas siguientes. Aunque le parezca que no hace nada, crea que no está perdiendo el tiempo. Aunque le parezca que no hace nada, el alma está bien empleada. Estarse con advertencia amorosa, aunque le parezca que no hace nada. La reiteración de esa expresión, aunque le parezca que no hace nada, probablemente nos sirve para identificarnos con vivencias por las que hemos pasado. Muchas veces nosotros, esa sensación de estar perdiendo el tiempo, esa sensación de que no se hace nada. En esos momentos, San Juan de la Cruz es cuando invita a la fidelidad, a la confianza, a la perseverancia. Vamos a leer otro texto suyo que recoge esta misma idea, tomado ahora de La llama de amor viva. Por tanto, no digas que no va el alma adelante, porque no hace nada. Porque si el entendimiento se va vaciando, adelante va. Fíjense que nos vamos situando en un territorio en el que la luz del entendimiento no solo que haya sido asumida, sino trascendida. La luz del entendimiento ha sido trascendida. De ahí las palabras de San Juan de la Cruz. Porque si el entendimiento se va vaciando, adelante va. Y cuanto más vacare a la inteligencia particular, fíjense que una de las notas que decíamos de la experiencia contemplativa de la atención amorosa es que es una experiencia de carácter general, holística, totalizante. Eso implica trascender lo que en términos cartesianos podríamos llamar ideas claras y distintas. A Dios no se le puede domesticar a través de conceptos, a través de dogmas, a través de palabras. De ahí de dar vacaciones a las inteligencias particulares que dice San Juan de la Cruz. Tanto más adelante va el entendimiento, caminando al sumo bien sobrenatural, que si entendiese distintamente, no iría adelante. Por lo tanto, en la experiencia contemplativa de la atención amorosa, no es una cuestión de palabras, ni de conceptos, ni de ideas. Y así antes se ha de apartar el entendimiento de sí mismo y de su inteligencia para llegarse a Dios. Y ahora viene una expresión clave. Caminando en fe, creyendo y no entendiendo. Caminando en fe. San Juan de la Cruz, recorriendo las tres virtudes teologales, hablará de caminar en fe más allá de toda idea, caminar en amor más allá de todo sentimiento, caminar en esperanza más allá de toda posesión. A este respecto, en línea con esta actitud de fidelidad, Simone Weil, una vez más, no se cansa de insistir en la necesidad de un continuo esfuerzo de atención en la vida, en que nunca un esfuerzo verdadero de atención se pierde, en que cuando hay verdadero deseo, cuando hay verdadero esfuerzo de atención, siempre termina por dar sus frutos. Un segundo punto de esta pedagogía de la atención amorosa es saber escuchar. Y aquí tendríamos que hablar fundamentalmente de saber escuchar al hijo. Nos situamos, por lo tanto, en una dimensión cristológica. La necesidad de la escucha, la necesidad de la alteridad. Hoy todos vivimos en una sociedad en la que hay demasiado ruido, de un hablar sin escuchar, donde no resulta fácil dejar espacio para el silencio.
Pues bien, vivir en clave de atención amorosa implica siempre aprender a escuchar. Escuchar a los otros, escuchar el propio corazón, evidentemente la escucha cristológica. Y para esto hace falta siempre hacer silencio, momentos en los que de alguna forma nos predisponemos a esa escucha e intentar vivirlo esto de una manera natural, buscando abrirse a la trascendencia. Esta escucha es, ante todo, una escucha de carácter cristocéntrico, dirá San Juan de la Cruz. La finalidad de la contemplación es que se sienta el alma poner en silencio y escucha. Se trata de escuchar a un Dios, dice él, que nos habla al corazón. Aquí la cita clave y muy conocida de todos es la que tienen ahí recogida de los dichos de luz de amor, el número 99. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Fíjense que es una escucha cristológica, pero desde el silencio. ¿Por qué? Porque la clave es una presencia, es abrirse a una presencia. Todos conocemos citas muy reiteradas de San Juan de la Cruz que insisten en esta dimensión, especialmente del libro de la subida del Monte Carmelo. Allí podemos leer: porque en dármonos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya y no tiene otra, no tiene más Dios que hablar. E insiste en otro momento, especialmente recuerden el capítulo 22 del libro segundo de la subida. Dios ha quedado como mudo. Y en el mismo capítulo insiste San Juan de la Cruz con las palabras de un Dios que se dirige al ser humano y le dice: si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo. Por lo tanto, esa escucha cristológica sería un elemento clave a nivel pedagógico para adentrarse en la verdadera experiencia contemplativa según San Juan de la Cruz. Un nuevo aspecto pedagógico es saber disfrutar. Saber disfrutar. En cierto sentido, podríamos hablar de convertir la experiencia contemplativa en un territorio ameno, en un espacio de fruición, en un espacio de gozo. Evidentemente, cuando hablamos de saber disfrutar, nos tenemos que situar en la dinámica de esta experiencia, que es una dinámica de pura gratuidad. En la mejor tradición latina podríamos hablar de un otium cum dignitate, en la mejor tradición del Mediterráneo. La oración contemplativa es sencillamente, para Juan de la Cruz, entregar parte de nuestro tiempo a un misterio infinito de amor y de vida, o llama de amor viva, de amor y de vida. Se trata de abandonarse gratuitamente a un misterio de amor. Recuerden la estrofa última de la noche oscura: quedéme y olvidéme. San Juan de la Cruz nos invita explícitamente a disfrutar de esa experiencia. Saber disfrutar, en cierto sentido, es un mandato divino. Una vez más vamos a leer uno de sus textos que recoge muy bien esta dimensión. Lo tienen ahí, del primer libro de la noche, capítulo 10. Solo lo que aquí ha de hacer es dejar al alma libre y desembarazada y descansada de todas las noticias y pensamientos, no teniendo cuidado allí, fíjense, ese marcador deíctico que nos habla de un espacio, el espacio de la verdadera contemplación, no teniendo cuidado allí de qué pensarán ni meditarán. El ámbito de la palabra, del pensamiento, del discurso ha quedado trascendido. Y la invitación explícita de San Juan de la Cruz: contentándose solo con una advertencia amorosa y sosegada en Dios, como que solo va allí, o que no va allí, otra vez el deíctico espacial, como que no va allí más que a estarse a su placer y anchura de espíritu. Estarse a su placer y anchura de espíritu. Por lo tanto, saber disfrutar sería otra de las notas pedagógicas de esa experiencia. En tercer lugar, San Juan de la Cruz nos invita a educar la mirada. Educar la mirada.
Yo creo que esta sería una perspectiva fundamentalmente teologal. La atención amorosa es una forma de mirada. Implica aprender a mirar como mira a Dios, con una mirada limpia, con una mirada transparente, con una mirada que no pretende juzgar a nadie. Como es lógico, la cita de referencia, también muy conocida aquí de San Juan de la Cruz, es esa que tienen ahí recogida del cántico espiritual. El mirar de Dios es amar. El mirar de Dios es amar. Pues bien, así ocurre con la verdadera mirada también contemplativa, esa que nos hace a todos más humanos. La atención amorosa es también una mirada amorosa y es algo que aprendemos de la mirada divina. Es un mirar sin juzgar, es estar atentos a la vida de los otros, quizás sobre todo en la vida cotidiana. Podríamos incluso decir que la mirada amorosa es sinónimo de una mirada ética. La vida cotidiana, el aquí y el ahora, es el lugar privilegiado para ejercitar, para cuidar, para mantener la atención. Estar atentos a la vida cotidianamente, a la propia interioridad, a las personas que nos rodean y a Dios. Todo tiene una fundamentación teologal. Se trata de mirar como Dios mira. Si se mantiene la atención en la vida diaria, pronto aparece ante nuestros ojos lo único importante y lo más poderoso quizá, la densidad de lo cotidiano. Porque solo lo cotidiano es real. Y al mismo tiempo, desde el contacto con Dios, lo cotidiano queda transfigurado. Es como si Dios se revelara o desvelara en el fondo de cada ser humano. Es el momento, yo diría una pura gracia, en que el alma deviene capaz de transformar la percepción cotidiana de lo sensible en ejercicio de contemplación. La experiencia diaria en una auténtica teofanía. Pero quizá más que teofanía, utilizando las palabras de Pierre Teilhard de Chardin, tendríamos que hablar de una diafanía. Todo lo que ocurre es adorable. San Juan de la Cruz sabía por experiencia que para el limpio de corazón, y son palabras textuales suyas, todas las cosas son noticia de Dios. Y entonces se trata de educar la mirada para ver como ve Dios, para mirar como mira Dios. Para esto el creyente ha de desarrollar una atención especial, una inteligencia espiritual, una percepción particular del espíritu. Ignacio de Loyola, hace poco celebrábamos el centenario, el cuarto de su conversión, que fue en 1521, hablaba de ver nuevas todas las cosas en Cristo. Y algo de esto es también lo que está presente en San Juan de la Cruz. La expresión educar la mirada es de Teilhard de Chardin. San Juan de la Cruz matizaría unos siglos más tarde esta expresión. Es educar la mirada para convertirla en una mirada amorosa. Y toda mirada amorosa al mundo siempre está guiada por la discreción. Toda acción contemplativa fundamentalmente es una mirada. La contemplación es esa elevación que lleva a cabo la mirada amorosa sobre las vivencias de nuestra vida diaria. Sin esa soberanía de una mirada limpia, atenta y amorosa, no hay posibilidad de adentrarse en los territorios de la contemplación. Pasamos ahora a ver una cuarta nota pedagógica de esta experiencia, que es la atención a los demás. Nos situamos en el ámbito de las relaciones a nivel antropológico. Respeto y humildad son dos compañeros de viaje irrenunciables de la verdadera atención amorosa. Nos recuerdan que prestar atención a los otros quizás es la forma más sagrada de respetar a los otros. Todos sabemos que lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. Por eso estar atentos a los demás, con lo que lleva de olvido de sí, de un sano olvido de sí, quizás es la forma también suprema de humildad. Cuando San Juan de la Cruz habla de estarse con atención y advertencia amorosa en Dios, dicha atención otorga a nuestra propia mirada
un significado teologal y trascendente, y al mismo tiempo yo diría profundamente humano. Y aquí es donde aparece el respeto. Pues la esencia del respeto es la mirada atenta, la mirada amorosa. Ver sin más no cuesta mucho esfuerzo, mientras que mirar bien, eso sí que cuesta. La mirada atenta es más inusual de lo que pensamos. Y todavía lo es más la mirada o atención amorosa. El movimiento de la atención, máxime si es amorosa, no es frecuente, es más bien raro. Y con todo, esa atención amorosa a los demás es la forma de respeto más digno que podemos ofrecer a nuestro prójimo. Todo esto lo ha trabajado también desde una perspectiva actual el autor al que citaba al principio, Josep Maria Esquirol, en una obra titulada El respeto o la mirada atenta. Por lo tanto, la atención al otro es la atención más genuina. Además, el que no está apegado a nada, pero permanece atento a los otros, San Juan de la Cruz dirá que es el que ha llegado al centro de la humildad. Y la atención plena a Dios será la suma humildad. Pues la humildad comporta un sano olvido de sí. San Juan de la Cruz, en uno de los dichos de Luz de Amor, escribe: humilde es el que se esconde en su propia nada. Humilde es el que se esconde en su propia nada. Esto implica fundamentalmente llevar una vida no egocentrada. Se trata de tomar conciencia real de que no estamos en la vida por encima de nadie. Sencillamente estamos a la altura de lo humano. No le faltaba razón a Simone Weil cuando afirmaba que la humildad es atención. Y probablemente se podría añadir que la atención, la verdadera atención amorosa de la que habla San Juan de la Cruz, siempre es humildad. En la atención han de participar el pensamiento y el corazón. Allí el sujeto queda como arraigado en una realidad diferente de sí mismo, que es Dios, y se procede a un desalojo del yo, del ego. Y porque el test de autenticación de toda experiencia contemplativa o mística pasa siempre por la capacidad para prestar atención a los demás. Bien, con eso terminaríamos algunas de las notas fundamentales que caracterizan y que definen un acercamiento pedagógico a la experiencia de la atención amorosa según San Juan de la Cruz. Como dije al principio, a mí me parece que todas estas notas que encontramos en los escritos de San Juan de la Cruz tienen que completarse y complementarse con un aspecto y una dimensión que para nosotros hoy es fundamental, que es partir siempre de la realidad del cuerpo y de la experiencia, la vivencia de la respiración, como dos elementos irrenunciables para una adecuada pedagogía hacia la experiencia contemplativa. Y finalmente pasamos al último punto, que va a ser un poco más breve, que está centrado en el tema de la ética de la atención amorosa. Hemos hablado de la fenomenología de la atención amorosa, en segundo lugar de la pedagogía de la atención amorosa y ahora de la dimensión ética. Cuando hablo de dimensión ética me estoy refiriendo fundamentalmente a los frutos de dicha atención. Hay obras, todos lo sabemos, que al leerlas nos hacen mejores de lo que somos. Mejores de lo que somos. Yo creo que esto ocurre de verdad con San Juan de la Cruz. Y me atrevería a decir que con los grandes autores de la mística carmelitana en general, Teresa de Lisieux, Santa Teresa, Edith Stein, Isabel de la Trinidad, a mí me parece que cuando somos capaces de leer a corazón abierto los textos de nuestra tradición, de la tradición carmelitana, esto nos hace mejores personas. Y me parece que es fundamental para caer en la cuenta de una dimensión clave, yo diría, de la vivencia de los místicos que nos ha quedado plasmada en sus escritos. Sus textos, sus escritos, sus palabras
tienen un enorme poder transformador, un poder performativo. Y lo tienen porque lo que nos encontramos en ello, como es el caso de San Juan de la Cruz, es una sabiduría de la vida, es una auténtica sabiduría de la vida. Y a mí me parece que junto a esa sabiduría de la vida, en San Juan de la Cruz hay también, muchas veces es verdad que de manera subterránea, porque no sabemos descubrir en la epidermis del texto ese aspecto, hay como una ternura, una sabiduría de la vida, una ternura que está íntimamente conectada con la atención amorosa, una ternura que yo creo que recorre todos sus textos. Y finalmente otro aspecto de los escritos de San Juan de la Cruz que nos hace a todos mejores personas, es su sentido de la libertad, su preocupación por no estar apegado a nada. San Juan de la Cruz, por ejemplo, en sus escritos pocas veces utiliza la palabra pecado, pero sí habla mucho de apetitos, que nosotros hoy podemos traducir perfectamente por apegos, ataduras, fijaciones, adicciones, es decir, todo lo que nos roba la libertad. Yo creo que San Juan de la Cruz, con una sabiduría única, especial, con una capacidad para la libertad también asombrosa y para la comunicación de la ternura, nos habla con una voz propia. Pero esa voz, como la voz de una Santa Teresa, es una voz operante. Es decir, cuando leemos sus escritos, y evidentemente siempre que los leamos desde la sinceridad, desde la profundidad, esos escritos van a cambiarnos, van a transformar nuestras vidas. En cierto sentido, se podría decir que la atención amorosa es quizás el mayor poder transformador de una vida humana. El silencio sería más bien el hogar en el que vivir esa atención amorosa. El silencio es la atmósfera en la que vivir esa atención. Y es que el test para autenticar una experiencia contemplativa siempre es preguntarse por los efectos. La verdadera oración contemplativa termina siempre en el amor como ejercicio. Para San Juan de la Cruz está claro que el amor nunca es un mero sentimiento, nunca es meras palabras o meros pensamientos. El amor es un ejercicio. Me voy a permitir leer una pequeña cita de Simone Weil una vez más que recoge muy bien este aspecto en la vida creyente. Escribía ella en su obra A la espera de Dios. No es solo el amor a Dios el que tiene por sustancia la atención. El amor al prójimo, que como sabemos es el mismo amor, está formado de esa misma sustancia. Fíjense ahora en la fuerza de estas palabras. Los desdichados no tienen en este mundo mayor necesidad que la presencia de alguien que les preste atención. Los desdichados solo quieren a alguien que les preste atención. La capacidad de prestar atención a un desdichado es una cosa muy rara, escribía Simone Weil. Muy difícil. Es casi o sin casi un milagro. Casi todos los que creen tener esta capacidad, en realidad no la tienen. El ardor, el impulso del corazón, la piedad no son suficientes. Y es que la atención amorosa es una atención que de hecho tiene que prestar atención a los demás. Y digo de hecho, porque una cosa es lo que nos gustaría hacer en la vida diaria y otra lo que de hecho hacemos. Por eso es tan importante preguntarse al final de cada día si hemos prestado atención a los demás. Ese prestar atención a los demás es la mejor garantía de que hay una vivencia auténtica en el encuentro con Dios. Incluso yo diría, como afirmábamos antes, que es el mejor test para dignificar la vida de los otros. Y la receta que nos da aquí San Juan de la Cruz es muy conocida: poner amor donde no lo hay. Y es que un aspecto fundamental de la vivencia de San Juan de la Cruz es que la atención amorosa ha nacido de su biografía real, de su vivencia. No es fruto de un pensamiento discursivo, no es fruto de un cúmulo de lecturas, es fruto de una vida real. De manera paradigmática y autobiográfica, yo creo que nos encontramos esta experiencia en el final, sobre todo, de su vida. Recordemos, tras el famoso capítulo de los Carmelitas en Madrid en 1591.
En ese momento en que San Juan de la Cruz se siente y se experimenta arrinconado y abandonado, en sus cartas asoma una dignidad increíble frente a esas circunstancias adversas. Y es que es inmaduro y adolescente pretender explicar siempre nuestros males culpando a los demás. San Juan de la Cruz lo tiene esto muy claro, y voy a leer un pequeño texto que es muy conocido, pero que nos sitúa en esa dinámica muy bien. Es de esa carta del 6 de julio de 1591. De lo que a mí toca, hija, se refiere, está dialogando con una carmelita, no le dé pena, que ninguna a mí me da. De lo que la tengo muy grande es de que se eche la culpa a quien no la tiene. Fíjense cuáles son sus preocupaciones. Porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. No piense, fíjense que el ámbito de donde sitúa él la pedagogía para transformar una vida es el ámbito del pensamiento. No solo la acción, sino el pensamiento también. No piense otra cosa, sino que todo lo ordena Dios, y a donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. La enorme autoridad que posee la palabra de San Juan de la Cruz brota de la vida real, de la experiencia vivida. Nunca San Juan de la Cruz se consideró a sí mismo, y quizá ni consintió que le consideraran, una víctima, aunque a veces cayó sin comprender. Por esas mismas fechas en las que leíamos esta carta, escribía a una carmelita descalza. Ya sabe, hija, los trabajos que ahora se padecen. Dios lo permite para prueba de sus escogidos. En silencio y esperanza será nuestra fortaleza. Voy terminando ya. Jean Barussi sintetizó, en mi opinión, magistralmente esta actitud quizás única de San Juan de la Cruz, que reverberó al final de sus días en este mundo como un destello humilde, pero imperecedero, especialmente en los últimos días de San Juan de la Cruz sobre esta tierra. Escribía a este respecto, y hago una cita literal de Jean Barussi. San Juan de la Cruz alcanza en este punto una grandeza que podemos considerar única en la historia de la espiritualidad cristiana. El timbre obtenido, la sobriedad de su lenguaje y de su pensamiento, el inflexible rigor con que huye de cualquier cursilería, le proporcionan una fisonomía moral que en el sentido estricto de la palabra puede considerarse incomparable. Bien, quizá estas palabras de Jean Barussi son un tanto hiperbólicas, exageradas, pero recogen muy bien un aspecto fundamental de la vivencia de San Juan de la Cruz, y yo diría de la autoridad de su experiencia, de sus textos, de sus escritos. Cuando San Juan de la Cruz está hablando en ciertos momentos del cántico de esos seres humanos, dice él, que traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad. Repito la expresión porque es clave. Seres humanos, personas que traen un no sé qué de grandeza y dignidad. Es muy plausible que sin saberlo y sin ser consciente, por supuesto, San Juan de la Cruz se esté retratando aquí a sí mismo. Él es el que tenía, el que tuvo, el que retiene esa grandeza y esa dignidad. Dicha dignidad remite siempre al amor como ejercicio, el mejor test de autenticación de toda experiencia mística. Pero la atención amorosa no solo es la más verdadera experiencia mística o contemplativa, es también la ética más elevada. En carta que pone sello final a toda una vida, dirigiéndose a otra carmelita anónima, encontramos en San Juan de la Cruz el mejor destello, reflejo de lo que fue el final de sus días, de su vida. Voy a poner ahí el texto para leerlo y casi para cerrar ya y terminar. Fíjense en la fuerza que tienen estas palabras y además en la fundamentación teologal de la experiencia que él quiere comunicar y transmitir. Ame mucho a los que la contradicen y no la aman, porque en eso se engendra amor en el pecho donde no le hay. Y aquí tienen la fundamentación teologal de esta invitación sanjuanista. Como hace Dios con nosotros. Podemos amar así porque Dios es el que hace lo mismo con los seres humanos. Se trata, pues, digámoslo una vez más,
del amor como ejercicio, como acción, como compromiso. Ese amor en el que a la tarde deberemos ser todos examinados. Termino recordando una de las estrofas más celebradas del cántico espiritual, donde San Juan de la Cruz escribe: mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues muchas gracias a todos.